Jim Carrey, ese actor que todo el mundo conoce en Hollywood y que piensa que está re loco, no está tan loco. Es gracioso. Yo diría que no es loco, sino que es muy peligroso para el mundo de Hollywood, para el esquema de Hollywood, ¿no? Aquel que tiene algo de personalidad, el que es diferente, el que quiere privacidad, el que es un rebelde, es un loco. Y al final es olvidado, ¿no? No lo contratan más, lo dejan pasar, pasar hasta que la gente se olvida. La gente se olvida muy rápido de todo. Cuando tomas conciencia de la vida, de lo que piensas, de lo que quieres, de lo que deseas, te tornas en alguien diferente, porque entras en una dimensión diferente. Acompáñame a entrar en esta nueva dimensión, en esta nueva dimensión cuántica de conciencia, donde no solo te volverás a conectar contigo mismo, sino que vas a conectarte directamente con el universo para convertirte en universo. Namaskar, amigos míos. Aquí el Che de Badata. Bienvenidos a otra sesión de Tu Poder Cuántico. Esto me lleva a muchos años atrás, en Buenos Aires. Yo creo que tendría unos 16, 17 años. Creo que sería más 16 que 17. Todavía lo recuerdo como si fuera hoy, porque estábamos volviendo de un sanatorio donde papá estaba. Mi papá tuvo como 3 infartos, creo, y este fue el primero. Y volvíamos del sanatorio a almorzar a casa o a casa, algo así. Y me acuerdo bien porque volvíamos caminando con un cuñado mío, un ex cuñado mío, y que ahora se murió, un tipo que era maravilloso, que al principio yo no lo entendía mucho porque era justamente lo que soy yo hoy en día, como un artista, ¿no? Y yo no me olvido de esto porque yo estaba con él y tenía puesto una playera que yo había teñido y era un rosa muy fuerte, un pink muy muy fuerte. Y pasó un taxi y le gritaron maricón, ¿no? Muy de Buenos Aires, sobre todo de esos años. Pero nunca olvidaré la reacción de mi cuñado. Lo primero que hizo fue preguntarme, ¿estás bien? Y me dijo, no le hagas caso porque ese señor no ve la vida como la estás viendo vos. No ve la vida como la veo yo. No te preocupes porque yo tengo muchas camisas rosas. Imagínense la mentalidad de Buenos Aires para que este señor me diga que tener una camisa rosa o una corbata rosa era ya algo psicodélico, ¿no? Y después de muchos años yo lo llegué a comprender a este chico que era el primer marido de mi hermana y que era un tipo, nosotros lo veíamos como loco y no era loco, era un tipo que sabía dónde estaba, sabía la dimensión en donde estaba, no le importaba el color que tenía ganas de ponerse y después se acaba de morir hace un par de años. Tipo muy, muy fantástico. Y me acuerdo más todavía, porque ahora que estuve en México viviendo hace 3 años atrás, cuando empezó la pandemia, me acuerdo que él estaba en México y él se tomó el trabajo de llamarme por teléfono a León y me dijo, si paso por León te voy a ir a visitar. Y después me llamó de nuevo para excusarse que no podía, tipo que no tenía nada que ver, si realmente no era ninguna obligación. Pero ahí les estoy mostrando la delicadeza de la sensibilidad de este tipo. Qué maravilloso, ¿no? Y a lo que voy con todo esto es que cuando uno toma conciencia en la vida, de la vida, todo, todo se vuelve diferente. Porque uno es diferente. Porque empezás a vestir tu alma
con esa playera, ¿no es cierto? O mejor dicho, descubrís al mundo tu alma rosa. Y ahí cuando uno piensa y se da cuenta que los pensamientos, el pensamiento es una ilusión, de que todo es una ilusión. Ese pensamiento, esas reglas, esas obligaciones, esos acondicionamientos, son los que nos hacen gritar maricón, ¿no? Pero son los que nos hacen sufrir. En realidad era aquel hombre el que tenía un problema con la playera rosa y que evidentemente le traía mucho sufrimiento. Y uno cuando intenta a veces aquietar la mente, ¿no? Aquietar los pensamientos, está luchando con su mente, está luchando con la mente misma. Y eso es justamente la causa de la inquietud. ¿Y quién es el que está gritando? ¿Quién es el que piensa? Y esto creo que es esa ley inversa que habla, de la cual habla Alan Watts. Cuando uno intenta mantenerse a flote, ¿no? En el agua, uno se hunde, de esos chapuzones de ahogado. Pero cuando uno se queda quieto en la plancha, en el agua, uno flota. Ese pensamiento de búsqueda desesperada de felicidad es lo que te mantiene triste, ¿no? Además de estar siempre en un futuro, en un lugar que aún no existe. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que es muchísimo más que ese pensamiento, que es muchísimo más que el cuerpo, que es muchísimo más que ese dolor de cuello, que ese dolor de estómago, es muchísimo más que esa preocupación, sobre todo por algo que aún no ha sucedido. Nadie está encadenado a nada. Somos nosotros los que nos ponemos esas cadenas al manejar por la calle y gritarle a alguien, maricón. Y ese pensamiento que estás pensando actualmente y que seguís pensando es una vibración y está en vibración con la naturaleza. Por ende, atrae a la naturaleza. Entonces, si uno tiene esos pensamientos dominantes que jamás te abandonan, la mayor parte de la vibración de tu ser, de tu cuerpo, va a ser esa gran parte de pensamientos, de esa vibración de pensamientos. Y eso va a ser tu punto de atracción. O sea que si yo estoy histérico y preocupadísimo porque mañana me cortan la luz, mañana me van a cortar la luz. Pero si yo agarro y todo eso, ese espacio que uso para pensar y preocuparme, lo uso para quién puedo ser, a quién puedo llamar, cómo lo soluciono, qué hago, qué vendo, lo que sea, es como que uno abre las ventanas, ¿no? Y el aire entra. Y ese aire es la atracción, ¿no? Por eso creo que tenemos que recordar de que somos muchísimo más de lo que vemos, de lo que sentimos en este cuerpo físico. Y cuando volvemos a nuestro cuerpo físico, una parte de esa conciencia pasa a esa personalidad que conoces como tú mismo. Y cuando uno entiende este punto, en el punto que me encuentro en este mismo momento, entre antes y el después, entre el mañana y el ayer, entre esos pensamientos, ¿no? Y tu ser, uno encuentra en esas respiraciones, inhalo y exhalo, esa relajación, la libertad. Y uno se da cuenta, estoy inspirando, y solamente con ser un poco más técnico, más, digamos, práctico, yo estoy inspirando
Y al inspirar siento este oxígeno que entra y al entrar yo siento como me relajo. Entonces quiere decir que lo que estoy haciendo, inspirando algo de afuera, me está conectando con ese afuera. Entonces ese afuera no está tan afuera, está dentro de mí, porque es parte de mí. Te das cuenta que eres parte de un gran todo, ¿no? De algo muchísimo más grande que ese todo. Yo soy mucho más que yo mismo. Yo soy parte de esta mañana, jueves, que salí a caminar, que estoy haciendo arreglos, que van a venir los modelos a probarse la ropa. Soy mucho más que ese amigo que me saluda, que ese email, que esa prenda que tengo que terminar. Soy mucho más que una parte de esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque soy esta mañana. Soy mucho más que parte de este universo porque soy ese universo. Y eso me da fuerzas. Y eso me hace saber hacia dónde voy. Porque uno se siente muchísimo más conectado con esta vibración de energía, ¿no? Esa integridad vibracional que te da esa alineación con quien en verdad eres, con quien en verdad soy. Entonces cuando yo entiendo ese punto, ahora estoy aquí, no me voy a preocupar por lo que pase mañana, porque ahora estoy aquí. Uno descubre que es infinitamente más grande que su cuerpo, que esos problemas, y sobre todo que esos problemas que no se han dado, ¿no? Que esos problemas que todavía no he olvidado. Y uno cuando es consciente entra en ese campo de conciencia, entra en ese campo, digamos, de energía cuántica, ¿no es cierto?, de atracción. Y uno influye en ese campo con su vibración, con su conciencia. Pero casi siempre estamos buscando ese lugar deficiente, ¿no? Siempre queremos ese antes o ese después, pero jamás ese ahora. Y en realidad estamos haciendo como una resistencia a la realidad, negación del presente, un poquito la actividad del ego, esa actividad de resistencia, ¿no? Esa actividad que crea esa fricción entre tu mente y la realidad, que es tu sufrimiento. Y uno siempre ha tenido este potencial, ¿no? De tener ese pensamiento que causa esa alineación con esa parte, con esa vibración nuestra, con esa parte espléndida de uno, con esa parte angelical de uno, ¿no? Con esa parte divina. Por eso hay que tener pensamientos o hay que hacer cosas que te alineen con esa parte divina de ti. Y eso te va a dar ese estado de integración que estás buscando. Eso te va a hacer llegar a materializar lo que estabas buscando, lo que estabas deseando. Porque el universo responde a tu energía, a tu vibración y no a tu esfuerzo. Cada pensamiento, cada palabra, cada intención, cada deseo, están enviando, ¿no?, esas ondas a través del campo cuántico. Están juntando probabilidades. Y tú eres el punto focal de esto. Y tú eres el punto en el cual el universo, wow, se va a volver contra vos directamente.
y da forma a lo que buscabas y da forma a ese sí mismo que tú buscabas. Porque solamente el observar ya afecta, ¿no? Esas partículas, partículas que están a tu alrededor. Y si solamente el observar influye en una partícula ínfima, imagínate cuánto más va a ser el poder de ese enfoque si te enfocas en tu conciencia, tus oportunidades, tus encuentros, tus situaciones, todas esas personas que se cruzan durante tu día, en tu camino, no son casualidades, son causalidades que reflejan ese enfoque que tienes en lo que quieres, ¿no? Donde tienes toda tu conciencia, donde tienes toda tu información. Y es ahí cuando el universo te responde directamente, estás conectado. Porque tú eres ese observador directo que elige dónde enfoca su conciencia. Y eso es lo que creas tarde o temprano. Pero por eso te digo que tenés que ser coherente, ¿no? Entre lo que piensas, entre lo que crees, entre lo que dices, entre lo que sientes, porque eso es lo que sucede en el campo cuántico. Escucha a tu cuerpo, escucha a tu conciencia. Y como dice Bruce Lipton, eso es simplemente biología. Este tipo es fantástico, Bruce Lipton, como el té. Ni siquiera habla de cosas espirituales, ¿no? Él habla, esto es biología, esto es naturaleza, esto existe. Tu palabra no la puedes tocar, pero existe. Porque tu palabra o destruye o construye un corazón, te lo puedo asegurar. Esa parte infinita que todos tenemos existe, a pesar de que estemos en un cuerpo físico. Por eso te digo, toma conciencia de lo que quieres, ten coherencia, ¿no? Conéctate con esas ganas. Y si tienes miedo, tenés miedo. Y si tenés alegría, tenés alegría. Pero pasá, atravesá esos sentimientos. Déjalo ir, déjalo pasar. Respira hondo, inhala, exhala y ¿sabes qué? Cuando exhalo estoy sonriendo. Y viene lo que tiene que venir. Oblígate a creer en tus sueños, en lo que quieres y sobre todo conéctate mentalmente con ello. No los persigas, no los persigas. Yo no creo en eso últimamente que estoy haciendo ropa y chaquetas y las tengo que vender y metiéndome en ferias y tengo que venderlas porque si no me voy a quedar con chaquetas toda mi vida. Pero yo no soy de la teoría que dice no tenés que insistirle a un cliente y llamarlo. No, porque la quinta vez que lo llamas al cliente, el cliente te va a decir, ¿sabes qué? No me eches más los coquitos, no me llames más. Y tenés a alguien que va a hablar mal de vos. En cambio, si ese cliente yo lo llamo una, dos veces y le digo, mira, tengo esto ahora, una oferta, hice unas cosas nuevas, y no lo llamas más, el cliente te va a llamar. Cuando vos luchás contra la vida va a estar como una pared. Cuando vos vas con la vida va a ser como un vuelo con un ángel. Porque todo aquello que observas, tú estás directamente conectado con eso. Tú eres lo que observas, tú eres lo que deseas, tú eres el otro, tú eres el universo. No eres una gota de agua en el océano, eres más que el océano, porque tú eres en esa gota todo el océano. Tú eres una energía infinita y consciente. Tú eres tu mente, tú eres las estrellas, los planetas, las montañas.
No hay un adentro y no hay un afuera, no hay una dualidad. Solo hay un campo único de conciencia. Eso que uno llama yo, tú, él, nosotros, aquellos, eso es simplemente un punto focal de esa conciencia. Y antes de irme le voy a dar un comentario cortito de una experiencia mía con respecto a ser universo. Cuando éramos chicos en casa nos íbamos al campo, a la provincia de Buenos Aires, que sería unos 200 kilómetros, ¿no?, de Buenos Aires. Y durante esos largos veranos había dos momentos en el día que eran mis favoritos. La hora de la siesta y la noche, la hora de la comida de los grandes, ¿no? Los grandes comían 9, 9:30 de la noche. Nosotros comíamos antes o comíamos en una mesa aparte. La hora de la siesta porque no había nadie y era como que hasta los pájaros dormían siesta, porque no había ni un ruido, ni un sonido, nada, porque se daba tanto calor. Y yo me acuerdo que me iba abajo de los pinos, unos pinos gigantescos. Mi abuela era paisajista y teníamos un parque, 18 hectáreas de parque muy lindas, árboles gigantes. Y gracias a ella, a mí me gustan mucho los árboles y estudié eso. Bueno, yo me pasaba las horas de la siesta jugando con tréboles, con lirios, me acuerdo de los lirios, y con piñas y con la tierra, con lo que encontraba. Y yo me sentaba en el suelo y jugaba. Me conectaba con la naturaleza y yo sentía una unión tan grande. Yo tenía 7 años, 8 años. Todavía me acuerdo de eso. Y después a la hora de la comida era porque los grandes estaban comiendo, yo tampoco había nadie afuera y tenía como el parque para mí solo. Pero yo no me sentía solo, porque me iba y me bañaba en la pileta, nadaba solo, y después me tiraba en el pasto, en un banco que había, y miraba el cielo, y veía ese cielo que era blanco, blanco de estrellas, de universo, de galaxias, de todo, cosmos, todo había ahí. Y yo no me sentía separado, yo me sentía tan unido a esto, que es como que extendía el brazo y yo sentía que las estrellas me tocaban a mí, ¿no es cierto? Esos momentos eran el centro de mi propio universo y también de todo el universo. Esa voz interna que oís tantas veces no nace en tu mente, ni es algo que viene de tu memoria, nace de una conciencia superior, de tu origen, de tu conexión con el universo. Y cuando vos podés ver esto y podés sentir eso, acabo de oír una cosa tan linda. La vida deja de ser una batalla para convertirse en una danza, porque todo se convierte en un reflejo de tu mente subconsciente. Namaskar, amigos cuánticos, aquí el Che de Bodata, jueves 2 de octubre, 2 de octubre. Dedico esta meditación a mi mamá. Como dicen los mexicanos, mi mamá, como si tuvieran muchas mamás, ¿no? Le dedico esto a mamá, porque ella cumple años el 2 de octubre. Infinita conexión universal y con ustedes mismos, a todos. Infinita conciencia a todos.